por su trabajo este, en lo que nosotros llamamos los foros, que es una palabra bastante más coloquial de la sigla. Ella es psiquiatra y psicoanalista, es AME de la EPFCL, por eso yo decía, es uno de los foros, ¿no? Y docente de ACCEP. También es profesional colaboradora de Umbral, por supuesto, por eso está en el seminario. Entonces le vamos a dar la palabra para este capítulo tan hermoso y tan lleno de mitología y de cuentos, sobre el que vamos a... Cuentos sobre la mujer, hay mucho cuento sobre la mujer, sobre lo que vamos a trabajar hoy. Una cosa, primero voy a silenciar a todos y luego voy a activar el micrófono de Carmen, porque si no... Y voy a decir algo. Recuerden, por favor, que para el coloquio, donde tenéis la famosa manito azul para pedir la palabra, ¿no? O en el chat también podéis escribir para pedir la palabra, para que yo pueda dar las palabras en el momento del coloquio y lo amenizamos un poco. Bueno, ahora sí nos quedamos silenciados. Gracias. Ahora sí, ahora ya puedes hablar, Carmen. ¿Me oye, Alejandro? Sí, perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Para comenzar quiero dar las gracias a Umbral por esta invitación que me ha hecho mucha ilusión, me ha obligado a trabajar, lo cual siempre es bueno, ¿no? Porque es trabajar para compartir con colegas y amigos. La clase que a mí me corresponde es la clase, yo he seguido la versión de Miller, la versión de Rodríguez Ponte, la verdad es que me gusta en general las cosas que leo de él, ¿no? No sé que aquí faltaba una clase entera, la verdad, pero yo he trabajado la clase número 14 del seminario de la angustia. Que es Carmen, perdona, pero estás tapando parte de la cámara, ahora sí. Tapo con mi faristol, sí, es verdad, ahora estoy bien, vale. Entonces, el título de la clase, que es un título milleriano, como nos ha aclarado Laura, es La mujer más verdadera, más real. Voy a comenzar. Es la clase del 20 de marzo de 1963 para que todos sepamos a qué me refiero. Introducción. Sabemos que han habido cambios importantes en la teoría de la angustia a lo largo de la historia del psicoanálisis. Recordemos cómo Freud en 1927 sitúa la angustia como el motor de la represión, no al revés como había planteado antes. Lacan en este seminario actualiza la teoría de la angustia. Cuidado de que me tapo, es verdad. La teoría de la angustia frente más frente a ahora Carmen, no se te oye bien. Me parece que tienes algún problema con la conexión. Carmen, ¿me oyes? No se te oye, al menos, ahora sí, ahora te veo. ¿Ahora me ves y me oyes? Ahora sí, pero hubo una parte donde no se te oía, ¿eh? El esquema del nudo Borromeo donde aparece la angustia. ¿Quieres que lo ponga? Sí, para que lo vean, Bien. Para ver a qué se refiere cuando dice que es la angustia frente a lo real y cómo la sitúa en el nudo Borromeo, pero ya en el escenario RSI. ¿Veis? Como veis,
Aquí, en el lado izquierdo, nos encontramos que hay un desbordamiento de lo real sobre lo imaginario y que ese desbordamiento lo llama angustia, lo pone angustia. Entonces es lo que aquí en RSI Lacan plantea, que la angustia es frente a lo real y ya la sitúa en el nudo Borromeo. Simplemente una puntuación, no me voy a detener en eso porque no es el tema que me... Lacan quiere demostrar que el impasse freudiano de la cura, la roca de la castración, es sobrepasable. Avanza sobre la teoría del objeto y demuestra, con su teoría del objeto A, que la castración no es el límite de la cura. La destitución subjetiva, según Lacan, permite sobrepasar la roca de la castración. La sobrepasa porque se sitúa en otro plano, que no es el plano del tener, sino en el plano del ser. El objeto es el amarre de la angustia, pero no es su causa. El objeto es causa de deseo. La angustia no es objeto, con esta particular. La angustia no es sin objeto, pero es sin causa. Coyunturas de aparición de la angustia. La angustia emerge cuando algo aparece allí donde no debería. También cuando las significaciones del otro que cubren el deseo y el enigma se rompen y aparece la ruptura de la cadena. Cuestiones a tener en cuenta en esta breve introducción que hago al seminario para situarnos un poco. La angustia es una señal, no es un mensaje, no dice nada, está fuera de discurso. Es una señal de un peligro interno. En la clínica en general encontramos ya la angustia más desplegada, más desarrollada. La angustia, como dije antes, refiriéndome al nudo Borromeo, es un No se te oye bien, ¿eh? Se entrecorta. El miedo es un miedo a un objeto de la realidad. Pues no sé qué puedo hacer. Voy a cerrar y voy a volver a abrir, ¿vale? Vale. A ver si pillo el wifi. Espérate. Ahora yo creo que se oirá mejor porque he cambiado la wifi. He cambiado para otra wifi que yo creo que va mejor. Entonces, como venía diciendo... Igual no se te ve, ¿eh? Es una de las cosas que... ¿Tampoco? No sé si tienes tapada la cámara. Ahora sí. Ahora sí. Ahora se me caché en la mar, Serena. ¿Ahora se me oye? Sí, se te oye y se te ve. Menos mal, menos mal. Bueno, voy a poner esto así, de esta manera no tapo nada. A ver. La angustia tiene un objeto, pero no tiene causa. Eso ya lo dije. Se produce cuando falta la falta. Hay un exceso. Aunque la angustia se produce topológicamente en el yo, es en todo caso una señal que no se dirige de ninguna manera al yo, sino que se dirige al sujeto. En este seminario, Lacan empieza a estudiar el registro imaginario como el lugar donde la angustia se experimenta. Por su parte, si Lacan retoma la indicación freudiana de que la angustia es una señal de lo real, es para hacer un buen uso de la misma como vía de acceso a lo real. Si decimos que la angustia es un afecto que no engaña, es porque plantea la buena pregunta, la del deseo, el qué voy. Factores importantes. La precariedad y la incertidumbre actuales, que aparecen en todos los niveles y en las relaciones, favorecen el surgimiento de la angustia. El hombre actual percibe la falta de garantías. Nada está garantizado,
Todo es incierto y la incertidumbre genera angustia. Hay una relación directamente proporcional entre la incertidumbre, el no saber lo que va a pasar y la angustia. Pero no todas las angustias son iguales. Cuando se trata del deseo, lo que produce angustia es no saber qué desea el otro, qué quiere el otro de mí, más allá de lo que dice o de lo que me pide. La pregunta por el deseo del otro me concierne como objeto de ese deseo. ¿Qué objeto soy para él? ¿Qué lugar ocupo en su deseo? El deseo, tenemos que saber que está más allá de la voluntad. El deseo no es ese móvil que queremos o la comida que apetece. Se nos presenta siempre como deseo del otro porque el deseo psicoanalítico, el deseo del ser humano, no tiene un objeto predeterminado. Entonces es por eso que es el deseo del otro. El sujeto neurótico trata de defenderse de la angustia que le produce ese enigma de una manera particular. Lo transforma en una demanda, haciendo que el otro le pida algo. De esa manera traducimos ese interrogante a algo a lo que creemos poder responder. Hay que pensar que el deseo es inconsciente y no se confunde con el querer o con la voluntad. El deseo se nos presenta siempre como deseo del otro porque no sabemos lo que deseamos, aunque algo de nuestro deseo se pueda vislumbrar en nuestros sueños, en nuestros olvidos y actos fallidos. En definitiva, en lo que hacemos o decimos sin querer. Cuando llamamos a una persona con otro nombre que no es el suyo, cuando olvidamos una cita, algo del deseo inconsciente aparece en este acto fallido. Una pulsión sin freno. Pero hay otras angustias referidas a la inminencia del goce que afectan a nuestro cuerpo. Aquí se hace patente la afirmación de Jacques Lacan al decir que tenemos miedo de nuestro cuerpo porque goza. El cuerpo pesa, el cuerpo goza. Cuando prestamos demasiada atención a los signos de goce que provienen del cuerpo propio, nos angustiamos. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con esas personas hipocondríacas que no pueden dejar de pensar que ese malestar que sienten es un signo inequívoco de una enfermedad. Para Lacan, detrás de la angustia está la pulsión, que como una voluntad de goce que quiere satisfacerse sin que pueda ser frenada ni por el placer ni por la homeostasis. Como si algo en el sujeto le empujara a no dejar de pensar en esa posible enfermedad, siendo el propio pensamiento una manera extraña pero persistente del cuerpo para satisfacerse. Vamos a ir ahora ya al seminario de Lacan. Punto 1. Volver al goce. Para situar a la angustia, después de esta introducción que os he hecho, Lacan tiene que volver al seminario de la ética, al campo del goce. El goce es diferente del deseo. El deseo es siempre deseo del otro, mientras que el goce es del propio cuerpo. El deseo se sitúa más allá de la zona que separa el goce y el deseo y que constituye la falta donde se produce la angustia. Os envié el pequeño esquema de la clase, os lo envió Alejandro junto con la bibliografía, donde tenemos en el goce tenemos la parte superior, tenemos el sujeto y el otro. Después en la angustia tenemos el A pequeño y el otro barrado y finalmente abajo de todo el sujeto barrado, ya lo veis. Es decir, que cuando el sujeto se encuentra con el otro del lenguaje, el sujeto se barra, que es lo que está abajo, que es el deseo, y queda un resto, que es el resto de la angustia, y el otro también se barra. El otro del goce es el otro real, y el deseo lo concierne excéntricamente, de un modo lateral, A minúscula, sustituto de la. La angustia, ahora el siguiente punto, lo he titulado La angustia, la mujer y la mujer analista. Entremos ahora en el terreno de la angustia y la mujer que va a tratar a lo largo de esas clases y de todo el seminario. En relación a la mujer, toma el tema de la mujer analista. Las mujeres analistas son numerosas y ocupan lugares eminentes. En el momento de su muerte, Freud dejó a su hija Ana como heredera. Melanie Klein aseguró el relevo intelectual. La sensibilidad femenina con los semblantes ya dio lugar a la idea de Helen Deutsch de las personalidades como sí. En el reverso de las mujeres sensibles al semblante, o sea, nada sensible al semblante, en contra de la realidad más burda, nos encontramos con Marie Bonaparte, que quería acercar el clítoris a la vagina para mejorar el goce de las mujeres. Y después Louis Andreas Salomé, que se interesaba por la transferencia del goce cloacal a la vagina. Las mujeres analistas van a aportar al psicoanálisis una mayor familiaridad con el goce perverso polimorfo y llevarán a cabo la impugnación del falocentrismo freudiano. Con Lacan
Las mujeres tuvieron también un lugar central. Dolto, Jenny Aubry, Rosine Lefort se interesan por las nuevas perspectivas lacanianas. Lacan tuvo en cuenta la especificidad, el género en la función analítica, y teniendo en cuenta que la existencia de una autorización femenina en el psicoanálisis es tanto más difícil porque la mujer no existe. Lacan diferenció entre madre y mujer y separó a la mujer de todo discurso sobre el cuidado en el que se quiere acantonar a las mujeres a veces. Dice Lacan, en esta parte del seminario, la mujer es superior en el dominio del goce porque su vínculo con el deseo es más laxo. La falta, el signo menos con el que está marcada la función fálica en el hombre y que hace que su vínculo con el objeto deba pasar por la negativación del falo y el complejo de castración, es decir, el estatuto de menor fi en el centro del deseo del hombre, para la mujer no es un nudo necesario. Ella tiene relación con el deseo del otro y ahí el objeto fálico interviene en segundo lugar porque es el objeto del deseo del otro. Es decir, es el objeto del hombre y esto supone una simplificación. Esta relación simplificada con el deseo del otro es lo que permite a la mujer analista ser más libre en cuanto al deseo. Está claro cuando pensamos en la contratransferencia, por ejemplo. Tiene más libertad porque ella depende menos de la relación con el otro en lo que concierne al goce. ¿Por qué son las mujeres las que hablan de transferencia? Porque las mujeres, por su estatuto de mujer, son sensibles al hecho de que el deseo es en función subyacente al amor, pero que el objeto del deseo y del amor no son el mismo, incluso son contrarios. Como ellas son más sensibles a todos los fenómenos que se sitúan en esta línea de fractura que también es una línea de junción. El centro de la práctica analítica consiste en ocupar el lugar de semblante de objeto. El analista hace semblante de objeto para situar mejor el goce del analizante respecto a su deseo. En la operación analítica, ¿las mujeres analistas tendrían un privilegio sobre sus colegas masculinos? Estar en posición femenina es encarnar un objeto causa de deseo, es dar a un hombre el acceso al goce de su propio inconsciente según su particularidad, es encarnar su síntoma. Un psicoanalista se hace como una mujer, igual que una mujer, partener del síntoma del hombre, de un analizante, pero de manera transitoria, con un final anunciado y sobre todo, no experimenta en ello ningún goce, porque se supone que ha atravesado su fantasma y que ha acabado su análisis. Esta es la diferencia fundamental. Tiresias, el siguiente punto. Para aclarar esta cuestión del goce femenino, recurre al mito, en concreto al mito de Tiresias. Fue cegado por la diosa suprema Juno, celosa de que la hubiera ofendido. Esto lo encontramos en la Metamorfosis de Ovidio, en las Metamorfosis de Ovidio, en los versos 316 al 338. Júpiter le dijo un día que la voluptuosidad de las mujeres era mucho mayor que la de los hombres. Entonces fueron a consultar con Tiresias, que castigado por Juno había sido mujer durante 7 años, y corrobora la hipótesis de Júpiter, dice que sí, que la mujer goza más. Hay otros ejemplos en esta parte del capítulo, el de Hegel, por ejemplo, para el que lo que él llama la negatividad sería el resorte del camino hacia un saber absoluto, mientras que para Lacan estaría situada en el bajo vientre. Habla mucho aquí del bajo vientre, la detumescencia del órgano masculino, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es el de Sartre, que trata del desarrollo de la negatividad y pone el ejemplo del niño que mete el dedo en la arena. Y Lacan considera que se trata justamente de la negación de la castración. Pone también ejemplos de animales para acabar en lo importante, que es que en lo real puede haber agujeros, pero que no le falta nada. El siguiente punto, el agujero, el vacío, el tarro. Lo importante es el vacío de los tarros, nos dicen. Es complicado esta parte del capítulo. Aunque todos sean iguales, seguro que son diferentes. Una civilización está completa cuando se encuentran las primeras cerámicas. En la vasija está todo, la relación con el objeto y con el deseo, está entera. En el sujeto lacaniano hay el lugar del vacío. Es mucho más relevante el vacío que el objeto, puesto que el vacío es un hecho de estructura. El objeto puede tener varias formas, pero siempre es un objeto perdido. Hay una falta irreductible. ¿Cómo voy de tiempo, Alejandro? ¿Qué me queda? Estamos más o menos a ver, espera que le pregunto a Laura, porque la que maneja Sí. es Laura. Porque si no hay cosas que me las saltaré. Laura, te estoy dando audio.
Ya puedes hablar. Ya, mira, Carmen, tienes tiempo 1 hora, pero normalmente dejamos 15 o 20 minutos para el coloquio, eso según a ti te interese realmente. Y ahora son 8 menos 5. Tú tienes tiempo hasta las 8:30, tú decides cómo usarlo, ¿vale? Cuánto tiempo quieres dejar para el Vale. coloquio. Gracias, Laura. Es que con esto del tiempo es muy difícil, entre que lo escribes y luego lo lees, hay un salto que no puedes calcular exactamente, ¿no? Lo que escribes puede parecerte que es corto y cuando lo lees es mucho más complicado. Continúo, ¿eh? Y si se corta la transmisión, más. Exacto, sí, con todo al principio, con la wifi, con la Sí. con la cámara, etcétera. Continúo. Bueno, después nos habla de bastantes analistas. Aquí nos habla de Pierre Aulanier, nos habla de Lucy Tower, que luego la voy a mencionar un poco indirectamente, nos habla de Joan Rivière, etc. Pierre Aulanier aparece en la página 203 y él recoge Lacan de manera algo crítica un acting out que Pierre había realizado y que ella llama transferencia actuada. No es un ejemplo muy importante el que da, pero para la historia del movimiento analítico es saber que ella entró en la escuela de la causa freudiana, pero 3 años después, tras la introducción del PASE, salió. Colette Soler, en un libro que tiene sobre la angustia de Jacques Lacan, que lo recomiendo, yo he trabajado este capítulo con este libro de Colette Soler, con un libro de Miller también sobre la angustia y después con un artículo, es decir, aparte de la bibliografía que os envié, es una bibliografía clásica, esta es la bibliografía más actual que yo he trabajado. Y luego un artículo que salió en La Vanguardia, que a mí me gustó hace unos años, sobre la angustia de una analista madrileña que se llama Araceli Fuentes. Entonces esos son los 3, más o menos, ¿no? Los 3 textos que me han ayudado a trabajar. Entonces ella, en este libro sobre la angustia de Jacques Lacan, nos indica que ya había problemas con Pierre Aulanier en esta época del 62-63 y que luego, vale la pena para saber un poco de la historia del psicoanálisis, junto a Jean-Paul Vallée-Braga y François Perrier crearon la Organización Psicoanalítica de la Lengua Francesa, denominado también el Cuarto Grupo. La organización jugó un papel importante en el estudio del psicoanálisis post-lacaniano. Ella fue miembro fundadora de esta revista, Tropique, y una figura fundamental del psicoanálisis lacaniano. Y algo de este malestar o discrepancias ya aparecen en este fragmento. Entonces, a continuación de esto, pone un ejemplo del embarazo de una sujeto y que al marido no le dejaron entrar al parto y luego reivindicó su derecho a comerse al bebé. Bueno. Siguiente punto. A la mujer no le falta nada. Para tratar de la relación de la mujer con el goce, pone un ejemplo que es muy interesante, muy divertido, de una que le dice a su psicoanalista, que es Lacan, que su marido la desatiende demasiado tiempo. A ella poco le importa, siempre que no desea a otra mujer. Lo que le interesa es que el falo se quede en casa. Además, explica luego Lacan que la tumescencia no es solo cosa de hombre. Es decir, aquí habla de la tumescencia, de la detumescencia muchas veces. A esta paciente también le pasa que tiene una hinchazón vaginal cuando está conduciendo y ve otro coche y que en realidad lo que a nosotros nos interesa captar es el vínculo de la mujer con las posibilidades indeterminadas del deseo. Ella se tienta tentando al otro. Recordemos el mito de la manzana. Cualquier cosa vale. Para la mujer cualquier cosa vale. Pero lo que le interesa es el deseo del otro. O sea, lo que le interesa es el deseo del otro. Y el objeto de ese deseo da igual, ¿no? Es diferente del hombre, que le interesa, el deseo es la costilla y es esa costilla, por eso dice mi costilla. Para la mujer cualquier vale. El deseo es un valor mercantil, hay una cotización del deseo, depende del valor del amor. Y el amor, en la medida en que en sí mismo es un valor, está hecho de la idealización del deseo. Para la mujer, el deseo del otro es el medio para que su goce tenga un objeto. Su angustia es ante el deseo del otro, pues no sabe qué es lo que lo cubre. En el reino del hombre está siempre presente la impostura, en el de la mujer la mascarada. Luego lo veremos más claro de la impostura y la mascarada en el ejemplo de Don Juan. En conjunto, y ahora viene el título de la clase, la mujer es mucho más real, mucho más verdadera que el hombre, porque sabe lo que vale la vara para medir aquello con lo que se enfrenta en el deseo. Pasa por ahí con la mayor tranquilidad y porque siente cierto desprecio por su equivocación, lujo que el hombre no se puede permitir.
no puede despreciar la equivocación del deseo. Para mí, este párrafo es un poco difícil. Entonces, si luego en el debate me ayudáis a aclararlo, os lo agradeceré. Siguiente punto. El masoquismo femenino es un fantasma masculino. Es un fantasma del hombre. Pero el masoquismo no consiste en amar al sufrimiento, que es un error, sino en buscar la angustia del otro. Esto es muy importante de diferenciar. No es que a la mujer le guste sufrir. La mujer masoquista, cuando lo es, que no todas lo son, o el masoquista hombre, no es que le interese sufrir, lo que le interesa es buscar la angustia del otro. El masoquismo en las mujeres es un fantasma masculino que piensa que ella busca su castración. La clave de esta construcción es que ellas apuntan a la angustia del otro, pero esto no tiene nada que ver con el sufrimiento. Siguiente punto, Don Juan, sueño femenino. En relación al artículo de Lucy Tower respecto a dos varones que tuvo el tratamiento, él lo relaciona con el mito de Don Juan. A Don Juan, al que califica como un sueño femenino, es decir, si el masoquismo femenino es un fantasma masculino, el mito de Don Juan es un sueño femenino, es una fantasía de que existe un hombre como Don Juan. Porque no le falta nada a Don Juan. Y responde al anhelo de la mujer de que haya uno que no pierda el falo con otra mujer. No pierde. No pierde porque nunca lo pone en juego, en realidad. El homenaje de un hombre a una mujer es que el falo sea para ella, que no se pierda, aunque no se use. Es obvio que está muy presente la relación de Don Juan con el padre no castrado. Relacionándolo con ritos y mitos, Don Juan representaría aquel que es capaz de dar el alma sin perderla, como por ejemplo tenemos el derecho de pernada o el sacerdote desflorador de la primera noche, es decir, que tienen esta actuación del derecho de pernada o del sacerdote desflorador es como una función, pero después pasan absolutamente. Lo importante a destacar es que la compleja relación del hombre con su objeto estaba borrada, pero a costa de aceptar su impostura radical. Don Juan, el prestigio de Don Juan está ligado a la aceptación de dicha impostura. Él está ahí, siempre en lugar de otro. Como el deseo en él no cuenta, el falo no se puede extraviar. Él no inspira deseo, tampoco lo tiene. No es un personaje angustiante para la mujer, porque cuando sucede que la mujer es verdaderamente el objeto en el centro de un deseo, de eso esa huye. De eso huye. Bueno, si es histérica, diría yo, si no, igual no huye. Don Juan no tiene deseo. En relación frente a algo, está en relación frente a algo en relación a lo cual ha de cumplir cierta función. Llámenlo odore di femmina. Pero el deseo tiene tan poco que ver en el asunto que cuando pasa el odore di femmina, que es lo que él dice, Juan, en la fábula o en la ópera, es capaz de no darse cuenta de que es doña Elvira. Perdón, aquí me he saltado. De quien acaba de decir... de quien acaba de decir que está harto. Y es ella la que ha atravesado la cena y él ni se entera. Es decir, que le da igual. Vamos a entrar en el caso de Lucy Tower. Tenía dos pacientes que estaba tratando, que diagnostica de neurosis de angustia. Son dos sujetos, varones, que tuvieron dificultades con sus madres, con sus hermanas. Eran demasiado sumisos, poco hostiles con sus mujeres, lo que las frustraba. Lucy Tower, con sus pacientes, es demasiado protectora. Con el primero protege a su mujer, con el segundo lo protege a él. Pero ella siente que ambos la agreden en su potencia de analista. Lucy Tower pone demasiado en juego la contratransferencia. El análisis no avanza hasta que ella tiene un sueño en el que se da cuenta de que quizás las cosas no van tan mal con la esposa del primer paciente. Además, el deseo de este hombre no va tan a la deriva, pues él quiere hacer todo lo mejor en su vida de pareja. Ahora el analista se da cuenta de que incluso la transferencia de este paciente ha sido una impostura. A partir de ese momento, el análisis se le hace duro de soportar, pues tiene lugar en medio de una tempestad de movimientos de rabia y depresión, como si el paciente la pusiera a prueba. Le llama sadismo fálico vertido a un lenguaje oral. Pero cuando ya parecía que había llegado al final de sus fuerzas, Lucy Tower se va de vacaciones y se da cuenta de que ya no le interesa nada. Todo el tema del caso, etcétera, etcétera, de los casos. Como Don Juan,
toma distancia, prescinde del deseo y entonces se encuentra libre. Le había sido preciso tomar la medida de su relación con el deseo, que nunca es algo con el que uno pueda mantener las distancias. Entonces, vamos a ver. Angustia y diferencia de los sexos. Vamos a ver. Volvamos a la angustia. ¿Cómo se reparte la angustia entre los sexos? Lacan en el seminario sobre la angustia retoma la afirmación de Kierkegaard cuando éste dice que la mujer está más directamente afectada por el deseo del otro que el hombre. Estar más directamente afectada quiere decir que al carecer del órgano, una mujer no tiene un objeto que interponer entre ella y el deseo del otro, mientras que el hombre interpone el objeto fálico entre él y el deseo del otro. Lacan sitúa la angustia de las mujeres principalmente como angustia frente al deseo del otro. Frente al deseo del otro, la mujer se angustia en tanto no sabe lo que ese deseo oculta. Simplemente está ante él, confrontada a la dimensión de la falta. Desde esta perspectiva se podría decir que la mujer se angustia más que el hombre. Al mismo tiempo, Lacan le reconoce a la mujer más libertad, más franqueza respecto al deseo del otro, por no estar como está el hombre, estorbado por el falo. En este seminario, Lacan va a dar gran importancia al hecho biológico anatómico de la detumescencia del falo en la copulación. Es decir, que la relación del hombre al deseo en la cópula se ve complicada y limitada por la detumescencia del órgano. De ahí que la angustia del lado masculino esté ligada no tanto a una amenaza de castración, como a un no poder. Es decir, que la angustia se presenta para el hombre en relación a un instrumento que desfallece, o al menos no está siempre disponible. En el seminario 10, esto me parece muy importante, asistimos a una inversión de todo lo que era la doxa analítica. Pues aquí el hombre, que es el que aporta el órgano en la copulación, se ve por ello confrontado con el menos, con la detumescencia. Él hace la aportación y pierde, mientras que la mujer se deleita en mostrarlo, permanece intacta, intocada, incluso en la copulación. Esta pérdida el hombre no puede repararla más que por la vía del objeto. De ahí la fantasía masculina de que existiría una mujer que gozaría de ser ese objeto que podría reparar el menos que le afecta. Mientras que del lado femenino nos encontramos con la fantasía de Don Juan, ese mito que es un hombre al que no le faltaría nada. Ese Don Juan, por otra parte, no deja de ser un falso hombre, un impostor que niega la incidencia del menos y se presenta como instrumento eterno del goce del otro. La angustia del varón está pues ligada a la posibilidad de no poder. De ahí el mito tan masculino que hace de la mujer una de sus costillas, pero aunque en realidad no le falta ninguna. Evidentemente, el mito de la costilla es precisamente el objeto perdido. La mujer, para el hombre es la costilla, pero para la mujer cualquier objeto que haga desear al hombre, cualquier objeto. Ahora bien, ella también se hace desear y además sabemos que en la mujer no todo el goce es fálico. Entonces, vamos a, ya para terminar, y os voy a hacer un resumen un poquito de lo que es la angustia. Un resumen ya final. La angustia es uno de los más penosos de los afectos. Es un afecto muy penoso. Se sufre mucho con la angustia. Hay angustias más agudas, pero hay angustias persistentes. Hay gente que tiene permanentemente angustia. Hay diferencias entre las personas a la hora de poder soportar un mayor o menor grado de angustia. A veces puede petrificarnos y otras empujarnos a un pasaje al acto, incluso al pasaje al acto suicida. Para los psicoanalistas, esto es muy importante, la angustia es esencial en la experiencia clínica, porque es la vía por la que un sujeto puede aprender algo sobre su ser de goce, es decir, sobre su forma de satisfacerse en la vida, sabiendo que las satisfacciones humanas son paradójicas y van más allá del principio del placer. La angustia nos permite atisbar aquello que hace sufrir al sujeto y de lo que él goza sin saberlo, como también sobre su deseo inconsciente. Sin la angustia no sabríamos nada sobre el deseo ni sobre el goce. Es el único afecto que no engaña, pues apunta a lo real.
Para abordarla, el psicoanálisis busca en primer lugar desangustiar al angustiado, que no hay que confundir con desculpabilizarlo, porque la culpa tiene un motivo inconsciente que hay que averiguar y sirve de poco disuadir a alguien que se siente culpable de su inocencia. Es también un afecto muy doloroso la culpa, es adecuado disminuir la intensidad del mismo, lo que muchas veces se puede lograr dando un espacio de palabra al paciente. Para el psicoanálisis la angustia es la del sujeto que habla, y es a través de sus palabras como podremos cernir la causa. Ahora bien, no vamos a recurrir al ideal, diciéndole al sujeto que debe superar este estado y hacerse fuerte, porque esto es totalmente ineficaz. La angustia no se deja dominar ni por el ideal ni por el pensamiento. Tampoco sirve que el analista o los terapeutas que corren por ahí se coloquen en lugar del amo, dando indicaciones, órdenes, ya que hay algo de la angustia que no puede ser absorbida por el discurso. Es como si la angustia se basase en una certeza paradójica, ya que cuando le preguntamos al sujeto por sus causas, no puede referirle a ningún hecho concreto ni a ninguna significación. No obstante, él sufre algo de esta certeza y se le presenta como un valor absoluto. La certeza de la angustia no está relacionada con ninguna significación, sino con algo que está por fuera de cualquier discurso. Y es por ello que la angustia se impone como un afecto en el cuerpo. Este desconocimiento es estructural, es decir, no hay conocimiento posible del objeto que angustia, porque no se trata de un objeto común de la realidad que podamos nombrar o imaginar. La realidad de cada uno de nosotros tiene un carácter subjetivo. Cada uno ve la realidad según el cristal con que la mira. Pero ese cristal funciona como un velo que nos mantiene al resguardo de otra dimensión que está excluida de la representación. La angustia es la señal de que el velo de la realidad se ha rasgado y esa otra dimensión ha irrumpido, siendo nuestro cuerpo el primer afectado. Esa otra dimensión también está presente en cualquiera de los síntomas que nos producen malestar. En ambos casos se pone en juego lo más singular de cada sujeto y su tratamiento, que debe ser también singular. Para entender en qué consiste la singularidad del tratamiento, diremos que se trata de escuchar las palabras de cada sujeto, el modo en que se refiere a lo que le pasa. Para el psicoanálisis no se trata entonces de buscar el sentido de la angustia, que no lo tiene, sino de la causa. La angustia en tanto señal está dirigida al sujeto, señal de lo real que le advierte de algo que puede ser un peligro. La certeza y la espera de un peligro son en la angustia la misma cosa. Nuestro abordaje de la angustia es distinto de la psicología o de la medicina. Para estas disciplinas es un afecto el negativo a eliminar. Para el psicoanálisis, en cambio, la angustia es siempre la de un sujeto que habla y es a través de sus palabras como podremos cernir su causa. Muy importante es tener en cuenta que tratamos a la angustia a través del síntoma, al que la angustia da paso, es decir, después de la angustia viene el síntoma, si es que nosotros analistas somos capaces de conducir al sujeto a eso. El síntoma sí le permite al sujeto extraer de esa certeza dolorosa un saber sobre lo que le concierne, pues en este asunto el peso recae sobre el sujeto, no sobre el otro. Hacer buen uso de la angustia implica tomarla como la vía que permitirá al sujeto saber sobre su manera de gozar y estar en la vida. Dicho saber no podrá encontrarlo solamente por medio de las palabras. Tendrá que pagar una cuota de angustia. Solo en la medida que ese modo de gozar ha podido ser cernido, la angustia podrá ser levantada. Ayudar a un sujeto a separarse de la angustia no lo libra de encontrarse con sus síntomas, sino al contrario. Es abordando y explorando ese síntoma como podrá conseguir separarse de su angustia. Es por ello que no hay soluciones milagrosas y rápidas que solo desplazan la angustia a otro síntoma, sino la oportunidad de una experiencia que permita al sujeto saber algo más de su funcionamiento y elegir si quiere o no ese modo de satisfacción. Y bueno, ya hasta aquí y muchas gracias por la escucha. Ahora te doy audio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy lindo trabajo, muy lindo recorrido. Muchas gracias. Vamos a ir al chat a ver si alguien ha pedido la palabra. No veo. Si a alguien le interesa hacer algún comentario o levantar la manito, que yo la vea. Por el momento no hay. Entonces yo tengo un par de preguntas y te las cuento. A ver, en el gráfico
de los 3 niveles de goce, angustia y deseo, Sí. donde él intenta ubicar siempre, bueno, digamos que lo hace para explicar cómo la angustia intermedia, digamos, entre goce y deseo. Siempre he visto escrito el nivel del goce como un otro sin barrar. Y entonces quería preguntarte por qué lo barrabas. No, está sin barrar. Ah, Espérate, no sé si lo he enviado mal, a lo mejor lo he enviado mal. o a lo mejor se leía mal, era una A rarita, puede Puede ser. ser, porque el goce, el otro es sin barrar. Sí, Es decir, el sujeto se sí. encuentra con el otro, ¿no? Se encuentra con Claro, el pero otro. como, Ah, claro, vale, pero no está barrada, no. Es es una la A hecha hace- en cruz. Ok, perfecto, de acuerdo. exactamente. Sí, sí, sí. Hay una cosa que dijiste al principio que a mí me gustó mucho, que Sí, dijiste la angustia no es sin objeto, pero es sin causa. sí. Pero sin embargo, cuando hablas de los aspectos clínicos, ¿no? Cómo hay que operar con la angustia, cómo hace falta desangustiar para que aparezca el síntoma, ¿no? Dices que el analista debe buscar la causa de la angustia. Ya. Entonces, es interesante, ¿no? Porque es como si estuviésemos hablando de la causa en distintos registros, me parece. Mm. Y quería preguntarte si te gustaría desarrollar un poco Sí, esto. ¿Eh? sí, 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 sí. Es decir, lo que yo intento decir es que no es a través de darle significación, de darle sentido a la angustia, cómo vamos a poder abordarla. No es por ahí, porque la angustia está ligada a un objeto absolutamente inconsciente, está ligada a lo real. Entonces, ¿cómo podemos abordar la causa de la angustia? ¿Cómo se puede abordar? Desde luego no, ya lo hemos visto, no a través de darle significación, no a través del ideal, no a través de las órdenes, pero sí a través de un análisis que nos permita, es decir, que algo de ese velo que tapa el inconsciente y que se ha abierto en el momento de la angustia, poder ver un poco más allá y saber de qué deseo y de qué goce es motivo esa angustia. Eso es buscar la causa. Decirle al sujeto, por ejemplo, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Decirle al sujeto, a usted lo que le pasa es que tiene un problema con su padre, es buscarle, darle significación. Y no es de esto de lo que se trata. De lo que se trata es tratar de que el sujeto, a lo largo de un recorrido, pueda encontrarse con algo de la causa, y que la causa tiene que ver con su modo de gozar, con su modo de satisfacerse. Entonces es en ese sentido que yo lo planteo. No sé cómo lo digo, esto que tú me dices es interesante, lo repasaré luego, porque hay una confusión, porque si la angustia no tiene causa, ¿por qué el analista tiene que buscar la causa? Es verdad. Si la angustia no tiene causa, quizá cuando llega la angustia no hay una causa, es decir, no hay una causa como puede haber causa de otras cosas. Es a través del síntoma también, porque la angustia nos lleva al síntoma, como podemos empezar a escarbar un poquito en lo que es el deseo y el goce de ese sujeto, en lo que le hace sufrir, es decir, cómo está aferrado a ese modo de satisfacción. Ahí sí que tenemos la causa, pero es Claro, de lo sí. A real. mí me pareció, sí, a mí me pareció muy interesante porque es como cuando, yo estoy de acuerdo Sí, con los dos planteos, ¿no? Y es porque, a ver si se podría pensar como que la angustia no tiene causa porque es una invasión además en lo real del cuerpo. O sea, es una manifestación. Es decir, que en la angustia se trae como un cacho de real al dispositivo. En totalmente. cambio, en el dispositivo y cuando el analista empieza a cuestionar o a decir algo o a tocar algo, y entra relato, entra la simbolización, aparece un relato sobre la angustia que la ha causado, pero casi más bien en el sentido del relato, de la historia, ¿no? Del sujeto, anudada a lo simbólico. Ahí aparecería, ¿no? Como causa
ese relato, esa historia, ¿no? Entonces se movería hacia el lado de lo que se puede sintomatizar, claro, porque iría más hacia el lado de lo simbólico, ¿no? Exacto, yo pienso que por es decir, hay que hacer ese recorrido de que el sujeto historice, de que el sujeto aporte, es decir, una serie de significaciones con respecto a la angustia, pero la causa de la angustia es una causa que está, como vemos, es en lo real, ¿no?, que invade lo imaginario. Entonces ahí de lo real que invade lo imaginario, ¿qué podemos saber? Sí, yo el otro día cuando di la clase que me tocaba a mí, decía que justamente es interesante cómo la fenomenología actual habla de sujetos atacados, ¿no? Ataque de angustia, ataque de depresión, ataque de ansiedad, ataque, ¿no? Como ese ataque... Claro, pero ahí Freud decía que el ataque no viene de afuera, viene de adentro, ¿no? Exactamente, está de acuerdo. El ataque viene de adentro del objeto, es decir, es un objeto en lo real, no es un objeto de la realidad. Porque entonces nos encontramos con el miedo de los cuentos de Chekhov, ¿no? Pero es un objeto en lo real, del cual, bueno, ¿qué podemos encontrar de eso? Es verdad que a lo largo de un análisis algo se puede percibir de ese objeto, es decir, de ese real que invade al sujeto, pero que no es a través de darle un sentido. Es decir, el paciente le da un sentido, pero sabemos que nosotros, que es más bien que buscamos el sinsentido, que es lo que nos puede acercar a ese punto de real. El sinsentido nos permite entender algo, ¿no?, de lo que hay detrás, ¿no? Mientras que la historización, bueno, es tapar un poco, ¿no?, toda la fenomenología, la vivencia del paciente, ¿no? Bueno, como no hay nadie que esté pidiendo la palabra y tenemos un ratito más... Laura, me parece que Raúl Lazzarini está pidiendo la palabra. Ah, muy bien. No me enteré. Te doy audio, Raúl. Adelante. ¿Ahora se escucha? Sí. No vi ni tu manito, ni... Es que no puedo acceder a la mano, por eso no sé me cómo lo pediste. Ok, impide. adelante. Sí, bueno. Lo Nada, vi era por señas. Sí, por señas. Okay. Nada, era una cuestión respecto a la causa de la angustia. ¿Por qué hablar de causa y no hablamos de efecto? Porque en todo caso la angustia sería un efecto de lo real vivido desde el cuerpo y también desde las emociones, ¿no? Sería un efecto, no una causa. Y en todo caso, y el miedo, entiendo yo, el miedo, por ejemplo, las fobias, podrían ser una forma de defensa de esa invasión de lo real, como efecto, no como causa. Eso es no sé, lo que yo percibo, digamos. Sí, es decir, hablar de la angustia como efecto de lo real vivido en el cuerpo está claro, eso es claro. Lo que no nos obvia de pensar qué es lo que causa esto, ¿no? Y no hay una causa como en otros, ¿cómo te diría yo? No hay una causa como en otras manifestaciones del sujeto, no hay una causa como en un síntoma, en donde sí que podemos metaforizar, no hay una causa como puede haber, por ejemplo, en un sentimiento de culpa o en una hipocondría, es decir, no hay este tipo de causas, sino que es lo real que se abalanza sobre lo imaginario, ¿no? Y en lo imaginario es donde el sujeto vive eso, lo imaginario del cuerpo, ¿no? Entonces, es la diferencia. Lo que tú planteas como la fobia me parece muy interesante, es verdad que la fobia es una defensa frente a la angustia. Y la actuación a veces, ¿no? Es verdad que a veces la angustia nos lleva a la actuación, a veces actuaciones, ¿cómo te diría yo?, convenientes y otras veces actinados o pasajes al acto, que la angustia es un afecto tan insoportable a veces, ¿no? Que quizá a veces el sujeto lo que hace es actuar para tratar de
de combatir esa angustia, ¿no? Sí, yo diría en todo caso que la causa, me parece que la causa de la angustia es la existencia mismo de lo real. Es el Sí, mismo real que lo causa. sí, exacto, Es eso. exacto. Vale, Es vale, lo real que perfecto. se desboca Sí. en un momento Que se dado, desboca, exacto. lo Que se real desvela, digamos, ¿no? que se desvela, que se desborda, que de repente el velo que tapa lo real se rompe y aparece lo real en el cuerpo. Pero, ¿cuál es la causa de esto? ¿Cuál es la causa? ¿No es el padre? Es decir, el causante de la angustia no es el padre, lo dice en este seminario, donde el padre y el complejo de Edipo van pasando a un lugar mucho más secundario, no es el padre. Entonces, ¿qué es lo que provoca que ese real se desborde? Sí que, es decir, hay que... Bueno, es justamente la caída del padre, una caída de un padre, digamos, de lo simbólico que desfallece, por decirlo de alguna manera, y hace posible la emergencia de lo real. Sí, exacto, es como una manera muy buena de pensarlo, no pensarlo como lo pensábamos antes, de decir, es el padre con la castración el que produce la angustia. El padre castrador produce la angustia y no es así. No. No, La angustia es la angustia que está antes de la castración, no al revés. Exacto, Es muy interesante y es importante para pensarlo. Y no es el padre, el agente de la castración no es el padre, ya lo sabemos, el agente de la castración es el lenguaje, o digámoslo como queramos, ¿no? Sí, pero exacto. es verdad que es seguramente, porque hay más angustia hoy en día, es una pregunta a hacerse, ¿no? ¿Hay más angustia? Yo pienso que sí, que hay más angustia. Hay más angustia. Yo diría que hay bastante más fobia que angustia. Más fobia. Sí, mucha más fobia, y sobre todo fobia social. Y justamente la escena en la que estamos metidos, la distancia social, es como si fuese un movimiento de introducirnos en hacer algo sistemático con esa fobia social. Vamos a ver qué pasa después de la pandemia, pero sí, tenemos vacuna y toda esta historia. Pero esta historia de que la gente no se junte más, no se reúna más a trabajar, que todos sigan trabajando en su casa y que estén conectados por ordenadores y que nadie tenga que pagar más oficinas donde la gente se reúna, yo creo que el capitalismo lo va a utilizar para aprovecharse de esta fobia que cada vez está más... la gente lo acepta bien. Los fóbicos en esta pandemia están contentísimos. Están bien, sí, están de puta madre, es impresionante. Sí. Laura, tengo 3 pedidos de palabra y Perdón, seamos breves, adelante. porque si no, bueno, le doy la mano a José Guillermo. La mano. Bueno, lo que pasa es que no sé qué pasa, pero no me aparecen en la pantalla las manos levantadas. No, yo tampoco, no la encuentro para ponerla, no podría ponerla. Bueno, adelante. Le doy audio. Sí, ya tienes audio, José Guillermo. Hola, pues quisiera retomar toda esta cuestión de la invasión del goce, de lo real en la angustia. El lazo viene porque precisamente me evoca una invasión de goce y quizá más exactamente del goce del otro, con mayúsculas. Quizá también, no tanto del goce fálico, quizá también del orden de algo del goce, del plus de goce, del objeto A. Entonces, en Lacan parece ser que haya como 2 cuestiones, que una sería la angustia frente al deseo del otro y otra la angustia frente al goce. Por ejemplo, cuando habla de la pesadilla y analiza la pesadilla del libro de Jones. Y precisamente en este capítulo, que sería la otra pregunta, en este sentido podría haber algo diferencial entre mujer y hombre. Lo digo porque justamente dice Lacan que es menos la relación en las mujeres, la relación con el otro, dice que en particular lo que se refiere al goce, que es cuando
tú decías que el goce es el goce del cuerpo. No, Carmen. Con el deseo. Carmen, vamos a hacer una cosa, que las 3 personas que querían hacerte las preguntas la hagan y que tú puedas cerrar con esto. ¿Quién es la otra persona? Bien, le doy la palabra de audio a Marcelo Edwards. Ok. Por favor, los que van a preguntar sean breves. Vayan directo a la pregunta. Simplemente me adhiero a lo que acaba de decir José Guillermo, que es que si decimos que lo real es el goce, se trata del exceso de goce lo que está originando la angustia. No es muy complicado, ¿no? Sí, y la otra persona, pero que no me aparece ahora, es Eduardo Mardarás. Te doy audio, Eduardo. ¿Eduardo? Eduardo, tienes que habilitar tu micro. Si no te das voz, no la tendrás. ¿Ahora? Sí, ahora. Ahora. Se te ve. Bueno, con todo esto ya me perdí. Pero en todo caso quería de algún modo volver al asunto, al tema causa-efecto, como decía, y abrir la cuestión también sobre el desencadenamiento como parte del fenómeno de la angustia. Es decir, comparto lo que algún otro colega dijo, varios, de que la única causa de la angustia es la existencia de lo real y está muy bien. lo accesible que ese real es, que invade lo imaginario y obtura. Ahora, ¿cómo y cuándo se produce? Eso creo que es absolutamente diferente en cada sujeto. Y que la historización es lo que de algún modo permite, en el proceso analítico, lo que de algún modo permite al sujeto ir tomando contacto con los puntos en los que se produce ese exceso de goce, que son absolutamente, por decirlo de una manera redundante, subjetivos y personales, que son diferentes para cada uno. Pero lo cual no quiere decir que quede encapsulado, es decir, no hay vacuna contra la angustia. Puede haber un recorrido en el cual el sujeto arañe algo de lo real que de algún modo lo ponga en una posición de modular un poco más pacíficamente la angustia, pero no de hacerla desaparecer, y la irrupción volverá de distintas formas, esto en distintas ocasiones. Bueno, quería ir a eso al punto del desencadenamiento de la angustia, que yo creo que es bastante clave en el proceso. Sí, ya lo has traído en otros seminarios, ¿no? Es una cosa a pensar ahí. Creo que cuando puse yo. Sí. Bueno, contesto a José Guillermo, a Marcelo y a Eduardo. Un poco me voy a guiar por la intervención de Eduardo, que yo creo que subsume las anteriores, ¿no? José Guillermo dice que hay 2 versiones de la angustia en Lacan, frente al deseo y frente al goce. Estoy de acuerdo. Que hay la angustia frente a la pulsión sin freno, es decir, a esa voluntad de goce, que angustia, ¿no?, al cuerpo, muchas veces la angustia frente al cuerpo, porque el cuerpo goza y esto produce una angustia, pero también hay la angustia frente al deseo del otro, a no saber lo que el otro quiere. Es decir, ese vacío con el que nos encontramos, dice esto, pero en realidad, ¿qué quiere de mí? Que nos coloca en ese lugar del objeto para el otro. También hay angustia ahí. Entonces yo pienso que hay doblemente angustia. Hay angustia frente al deseo del otro y hay angustia frente al goce también. Las 2 cosas, me parecen a mí. A veces el deseo y el goce están... Es decir, no es tan fácil tampoco de diferenciar el deseo y el goce muchas veces, ¿no? Es verdad que el deseo es el deseo del otro y el goce es el goce del propio cuerpo, ¿no? Pero también hay angustia frente al deseo del otro. ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? También existe eso, me parece a mí, que podemos considerarla en las 2 opciones. ¿Puedo decir algo más? Perdonen.
Claro, sí. Cuando tú hablas de la angustia ante el deseo del otro, esa es una forma de pensarlo, pero resulta que el deseo del otro es castrante, es castrador. Introduce la castración el deseo del otro. Es decir, ya no hablo del goce, no hablo de la mantis religiosa, hablo simplemente del deseo del otro. El deseo del otro es lo que nos castra y por eso angustia. El sujeto está constantemente imaginando cosas que puede perder. Puede perder por aquí, puede perder por allá. Eso es angustia de castración. Interesante, no te podría responder, pero es interesante para pensarlo. Sí, sí. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias, muy interesante. El tiempo siempre marca la cuestión. Graciela ya ha llegado, incluso te ha escuchado bastante, me parece. Pero antes de pasarle la palabra, quiero comentar algo muy importante que ha pasado en Umbral en este último mes, ya que ha salido la red Vista de Umbral en su número 0. Supongo que todos la habéis recibido en vuestro mailing. Y quiero señalar que hay un equipo trabajando ahí muy fuertemente. Hay artículos de muchos colegas de Umbral, hay unos dibujos preciosos de una ilustradora que se llama Carolina Borteiri Mosquera, y hay un reportaje que hace Mariana Leibner a Miquel Misé, que lo recomiendo mucho porque es muy interesante, además de, bueno, que hay muchos colegas que han escrito y han hecho un hermoso trabajo. La revista está gestada por el equipo de publicaciones que llevan Laura Fruchela y Alejandro Piñato, y también se acoplan a la realización Mariana Leibner y Silvina Mosquera. La recomiendo mucho. No vivimos en malas épocas para hacer una presentación como se debiera y una copa y poder brindar, pero bueno, a ver si nos podemos inventar algo para hacer online y poder darle un buen lugar a la entrada de esta producción de Umbral. También recordarles que el seminario de lectura de Freud, el grupo de lectura de Freud, mejor dicho, empieza en enero, o sea que en diciembre ya recibiréis seguramente alguna información. Y como el próximo seminario que vamos a trabajar va a ser el seminario 11, van a trabajar las formaciones del inconsciente en Freud para el año que viene, darle como una entrada freudiana al trabajo que vamos a hacer con Lacan desde este seminario. Entonces, ahora le doy la palabra a Graciela y vamos a pasar a la parte clínica del seminario de hoy. Graciela ya tiene... Sí, muy bien, ya veo. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a escuchar a Michel Socorro, que en mi pedacito de pantalla no lo veo, que es psicoanalista, analista de grupo y psicólogo clínico. Ha trabajado muchos años en el Sistema de Protección a la Infancia, la EAIA, y hace 2 años que trabaja en atención precoz, en una sigla que voy a decir que no sé lo que es, CEDIAP, de Ciutat Bella, de Barcelona. Es colaborador de Umbral y miembro del equipo de difusión. Bueno, escuchamos a Michel. Michel, ya te estoy dando audio. Vale. ¿Se me oye? Sí. Vale, buenas noches a todos. Hola. Bueno, como habrán visto, yo he titulado Fantasmas de la sexualidad femenina en el Islam, un caso en la frontera, el caso que voy a presentar. Una aclaración, esto de un caso en la frontera se